Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Increíble escándalo familiar tras la muerte de Cenk Torun. La reciente partida del reconocido actor turco Cenk Torun ha dejado no solo un vacío inmenso en los corazones de sus admiradores, sino también un torbellino de conflictos familiares que ha explotado con una intensidad que nadie esperaba. Lo que en un principio fue una despedida emotiva se ha transformado en un drama de herencia que está dando mucho de qué hablar en los pasillos del mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas a la familia, la sorpresa más grande llegó cuando se descubrió que Mahsine Meravet, la pareja de Cenk Torun, habría vendido en secreto una de las propiedades más preciadas del actor poco tiempo después de su fallecimiento. Este hecho, oculto inicialmente, salió a la luz tras la apertura oficial del testamento y generó una reacción furiosa por parte de los familiares directos de Torun. Esto es una traición imperdonable. Esa casa era parte de nuestro legado familiar, exclamó su hermana mayor, Emine Torun, entre lágrimas durante una entrevista exclusiva. La vivienda, ubicada en una de las zonas más valoradas de Estambul, había sido adquirida por Cenk hace una década y tenía un profundo valor sentimental para la familia. Mahsine, al verse acorralada por las críticas, decidió romper el silencio en un programa de televisión local. Cenk y yo habíamos hablado de esto. Él quería que, si algo le pasaba, yo pudiera seguir adelante. Esa casa era solo una propiedad para él, no una reliquia. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para calmar los ánimos. La familia de Torun ha iniciado acciones legales para impugnar la venta, argumentando que Mahsine no tenía derechos legales sobre la propiedad. Los abogados de la familia alegan que el inmueble estaba registrado a nombre exclusivo de Cenk y que cualquier decisión de venta posterior a su muerte requería autorización judicial. El conflicto escaló hasta tal punto que durante la lectura del testamento se vivieron momentos de alta tensión. Cuando escuché que esa casa ya no era parte del patrimonio, sentí que me arrancaban un pedazo de mi hermano, declaró su prima Aise, quien también había compartido recuerdos de infancia en esa residencia. Testigos presenciales afirman que incluso hubo un altercado verbal en plena reunión familiar, donde se lanzaron acusaciones graves. «Tú solo estabas con él por interés», gritó uno de los sobrinos de Torun. A lo que Mahsine respondió indignada, «Yo estuve con él cuando nadie más lo apoyaba. No me juzguen por decisiones que él y yo tomamos juntos». A medida que las tensiones aumentaban, la opinión pública también comenzó a dividirse. En redes sociales, miles de seguidores del actor manifestaron su desconcierto. Algunos defendieron a Mahsine, apelando a su derecho como pareja de tomar decisiones difíciles en medio del dolor. Otros, en cambio, la acusaron de oportunista y exigieron justicia para la familia del fallecido. En medio del revuelo, surgieron nuevas revelaciones que añadieron aún más leña al fuego. Una ex empleada doméstica de la casa en cuestión aseguró en una entrevista radial que, semanas antes de la muerte de Cenk, había escuchado una fuerte discusión entre él y Mahsine relacionada con asuntos financieros. Él estaba preocupado, decía que no quería que nada se vendiera sin que su familia lo supiera, afirmó la mujer, cuya identidad permanece protegida por razones legales. Este testimonio reavivó el debate en la prensa del corazón turca, y programas de televisión dedicaron largas emisiones a discutir los detalles del caso. Mientras tanto, los tribunales comenzaban a analizar la validez del testamento, que, según fuentes legales, contenía cláusulas ambiguas respecto a los bienes inmuebles y su destino tras el fallecimiento del actor. En paralelo, otra figura inesperada apareció en el escenario, Selim Karahan, un viejo amigo y colega de Cenk Torun. En una emotiva rueda de prensa, Selim declaró: «Yo fui testigo de muchas etapas de la vida de Cenk. Él me confiaba sus temores, sus planes. No puedo quedarme callado viendo cómo se destruye su memoria entre peleas y codicia». Karahan también mencionó que había una carta manuscrita, escrita por Cenk semanas antes de su muerte, que podría cambiar el curso del conflicto si salía a la luz. La mención de esa carta causó un auténtico terremoto mediático.
Los periodistas comenzaron a investigar su paradero, y en cuestión de días, un notario confirmó su existencia. La carta, fechada y firmada por Cenk, fue presentada a la corte por petición de la defensa de Maasine. En ella, el actor expresaba su deseo de que su pareja tuviera libertad para decidir qué hacer con ciertas propiedades en caso de su fallecimiento, aunque el lenguaje no era del todo preciso desde el punto de vista jurídico. Este hallazgo abrió una nueva fase en el caso. Los abogados de la familia cuestionaron la autenticidad de la carta, exigiendo peritajes caligráficos y análisis de tinta. Afirmaban que el documento no estaba incluido en el testamento oficial y que, por tanto, no debía tener validez legal. Esto es un intento desesperado de justificar una acción que claramente va en contra de los intereses del legado de Cenk, expresó el abogado de los Torun en declaraciones a la prensa. La controversia, lejos de apagarse, se extendió a otros aspectos de la vida del actor. Surgieron rumores sobre una segunda propiedad en Bodrum que también habría sido vendida recientemente bajo circunstancias poco claras. Nuevas voces comenzaron a hablar, incluyendo antiguos compañeros de set, amigos de la infancia e incluso exparejas, quienes ofrecieron diferentes versiones sobre la relación entre Cenk y Maasine. Mientras tanto, los fans organizaron una vigilia frente a la casa vendida, dejando flores y mensajes en la reja principal. Cenk fue parte de nuestras vidas durante años. Queremos recordarlo con respeto, no en medio de una guerra, dijo una joven admiradora entre lágrimas. El caso, que ya se perfila como uno de los escándalos más sonados del espectáculo turco en la última década, promete seguir dando de qué hablar. Los próximos meses serán claves para determinar si la justicia dará la razón a la familia o si las decisiones de Cenk en vida prevalecerán, más allá de lo que se haya escrito en documentos legales. Pero más allá de los tribunales y las cámaras de televisión, lo que queda claro es que la figura de Cenk Torun sigue viva en la memoria colectiva. Su legado artístico, marcado por papeles inolvidables en televisión y cine, ha sido opacado momentáneamente por esta tormenta familiar. Sin embargo, muchos confían en que, con el tiempo, lo que prevalecerá será el recuerdo de un hombre apasionado por su arte, más allá de los desacuerdos y las heridas que deja su ausencia. Por ahora, todo el país observa con atención, esperando una resolución que traiga algo de paz a una historia teñida de dolor, amor y controversia. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video con quienes siguen de cerca el mundo del espectáculo. Hasta la próxima entrega con más noticias impactantes.